¿Qué tal, profesora Verónica? El día de hoy, en este video, mi equipo y yo presentaremos la práctica 2 que se llama Enlace Químico. Los participantes de este equipo son Arturo Pelcastre Hernández, Natalia Aguilar Basurto, Daniel José Carrillo López y yo, Luigi Velázquez Vega. Nosotros somos el equipo 2 y en este video veremos sobre la conductividad eléctrica, la solubilidad en agua y conductividad en solución acuosa, solubilidad en solventes no polares y conductividad eléctrica en solución no polar, puntos de fusión. En el ensayo 1 utilizaremos los materiales que son caimanes, LEDs, la pila de 9 volts, alambre de cobre, azúcar, cloruro de sodio, cera y un cuadro de aluminio de 1x1. Con los primeros materiales que sean los caimanes, LEDs, la pila, alambre de cobre, pues haremos nuestro circuito abierto. Esto nos ayudará a ver si la corriente eléctrica es transmitida por el material. De esta manera el LED podrá prender o no, dependiendo el caso, ¿no? Pues este circuito abierto va a ser nuestro conductímetro. En una placa multipozos colocamos una pizca de cada uno de los elementos y como es un circuito abierto, lo cerraremos con el material. Dependiendo de la propiedad que tenga el material, va a prender o no el LED. Como sabemos, los materiales metálicos tienen su propiedad, que es la propiedad de conductividad eléctrica. Entonces, al probarlo en el aluminio, vemos que el circuito, si se llega a cerrar, transmite los electrones y prende el LED. En los demás materiales podemos ver que no prende el LED porque no tienen la propiedad de conductividad eléctrica. Esto sería para el azúcar, cloruro de sodio, cera y ya. Sabemos que el aluminio es un metal y sabemos que la propiedad de los metales es que tiene conductividad eléctrica y su enlace intramolecular es dentro de un mar de electrones. Esto permite que sus electrones se muevan fácilmente. Por el contrario, el azúcar, el cloruro de sodio y la cera no transmiten los electrones al circuito, así no permitiendo cerrar el circuito, ¿no? De esta manera podemos ver cuáles prenden, cuáles no y cuáles tienen esas propiedades de los metales. En la segunda parte de la práctica en la solubilidad de agua y conductividad eléctrica en la solución acuosa, en este caso, los 4 materiales designados, que fue el azúcar, la sal, la cera y el aluminio, tuvimos que ponerlas cada una en la placa multipozos, cada una en su respectivo pozo, donde finalmente les agregamos entre 0.5 y 1 mililitro de agua destilada para finalmente mezclarlos con la varilla de vidrio y esperar a ver cuál se disolvía para observar qué es lo que sucedía y finalmente a la hora de terminar terminar de mezclar los componentes, checar si tenían conductividad eléctrica. Entonces lo que pudimos observar es que efectivamente, comparado con lo que habíamos visto en clases sobre lo semejante disuelve lo semejante, pudimos corroborar que con la solución acuosa, el azúcar y la sal fueron los que se disolvieron principalmente. eh, la sal siendo iónica y el azúcar siendo un material polar. Entonces, lo que pasó finalmente fue que estos dos materiales se disolvieron adecuadamente y los otros dos materiales, que fueron la cera y el aluminio, no se pudieron disolver. Al suceder esto, después decidimos comprobar el flujo eléctrico en estos mismos y pudimos corroborar de que el único que tenía conductividad eléctrica era el aluminio. Ninguno de los otros 3 materiales mezclados en la solución acuosa presentó una posible conductividad eléctrica. Bueno, para este siguiente ensayo hicimos lo mismo que en el ensayo anterior, solo que en vez de usar agua usamos aceite mineral. Entonces lo primero que hicimos fue limpiar la placa multipozos para después agregar otra vez los 4 ingredientes y agregarles de 0.5 a 1 mililitro de aceite mineral.
para después mezclarlos y ver qué materiales eran solubles con el aceite mineral, y comprobamos que el único soluble era la cera. De ahí, con el circuito que formamos, pusimos en cada material y limpiábamos para ver cuál era cada conductor, y ningún material salió conductor, por lo cual la conclusión de este ensayo fue que solo el único material soluble con aceite mineral es la cera y que ningún material es conductor con el aceite mineral. Ok, para este ensayo vamos a utilizar una cucharilla de combustión en la cual vamos a poner una pizca de azúcar. Y vamos a poner nuestro mechero y lo vamos a encender y vamos a poner una flama estándar, y en la zona caliente vamos a poner la cucharilla y vamos a pasarla un segundo, y para llevar al azúcar a su punto de fusión. Nos tomó el azúcar 1 minuto 13 segundos en que se derritiera, y siguiendo con esto limpiamos la cucharilla de combustión y agregamos una pizca de cera e hicimos el mismo procedimiento, y la cera se calentó en 34.41 segundos. Después le limpiamos bien la cucharilla de combustión y con unas pinzas agarramos un pedazo de nazi, que es un cristal grande, transparente, y por lo que nos comentaban la maestra en el laboratorio, entre más blanco se veía es porque tenía más agua, entonces pues explotaba, por así decirlo, el cristal. Entonces nosotros intentamos tomar un cristal lo más transparente posible para que este no tronara y no saliera volando hacia nosotros, y se derritió o llegó a su punto de fusión en 24 segundos. Y también hicimos lo mismo con un pedazo de aluminio que recortamos de una lata, la lijamos muy bien y esta se derritió en 1.2 segundos. Bueno, las conclusiones de este ensayo es que podemos ver que los materiales que más llegaban a su punto de fusión eran el aluminio y la sal, debido a sus propiedades químicas, y el azúcar y la cera se tardaban más, por eso necesitábamos la cuchara de combustión. Y esto nos dio un gran ejemplo de las propiedades físicas de cada elemento y cómo pueden llegar a su punto de fusión en una flama estándar. Bueno, como conclusión para esta práctica es que podemos ver en los diferentes elementos que utilizamos, que fue sacarosa, azúcar, aluminio y cera. ¿En cera? Bueno, como conclusión a esta práctica es que para estos 4 elementos que utilizamos, que fue sacarosa, sal, cera y aluminio, vimos sus diferentes estados, como de conductividad, de solubilidad y de su punto de fusión, y vimos qué pasa en cada uno de ellos y cuáles sí son solubles, por ejemplo, o cuáles sí son eléctricamente conductores, y cuáles llegan a su punto de fusión más rápido. Fue una práctica muy interesante al ver cómo se comportaba cada uno, y como observación tenemos que tener mucho cuidado en limpiar muy bien nuestros instrumentos de trabajo para que no se contaminen y salgan los resultados deseados. Muchas gracias.